Bueno, quisiera invitar a la doctora Maris Arroyo. Y bueno, por la obviedad de tiempo vamos a dirigir escuetamente preguntas a nuestros invitados estrabólogos. Doctora Maris Arroyos, ¿qué opinión tienes tú del uso de la toxina en los estrabismos restrictivos, como en los casos de los tiroideos o alguna otra causa? Para mí es claro que es una de las situaciones en las cuales la toxina no tiene ninguna indicación. La alteración de la fibra muscular con la fibrosis y la restricción impide que actúe la toxina y no tiene ningún sentido utilizarla. Quizás la única opción que pudiera haber sería en los casos de parálisis de sexto muy antiguas, que se pudiera utilizar para diferenciar si hay duda después de hacer todas las pruebas de inducción forzada, tanto pasiva o activa, que hubiera algo de función para valorar la respuesta terapéutica para la indicación de la cirugía. Pero salvo esa, ninguna otra. ¿Alguna opinión, Mario? Sí, no, definitivamente de acuerdo. En los estrabismos restrictivos no funciona. El caso anecdótico que presenté del distiroideo son 2 o 3 casos que tenemos con unas pruebas de las pinzas muy sutiles. Hemos tenido experiencia con combinación con esteroides y les hemos puesto, porque tenemos más que nada como académico, lo hacemos, no sabemos que no funciona y los pacientes miden como la paciente 40 dioptrías, les aplicas 2 inyecciones de 10, 15 unidades, a lo mejor al mes le pones el retoque de los 15 y como dice Mari, siguen midiendo 40, no mejoran absolutamente nada. Entonces, en los casos de las parecias del cesto, te sirve como diagnóstico porque los pacientes no se curan con la toxina, sino que les das confort y comodidad mientras se recuperan. Entonces, en algunos pacientes que hemos tenido con cestos nervios traumáticos o con tumores que tienden a responder muy mal porque es una parálisis completa, las mejorías son muy discretas, les hemos llegado a aplicar 4 o 5 inyecciones, inclusive combinadas con bupivacaína en el recto externo, y los terminamos operando con resecciones gigantes de R+R o con transposiciones de los músculos para poderles ayudar. Muy bien, atendiendo a preguntas de los asistentes online, doctora Toledo, pregunta el doctor Fabián Ríos. Una vez que usas la toxina, ¿cuánto tiempo das para una segunda reaplicación? Y el manejo y la conservación de la toxina, ¿cuánto tiempo la conservas? Si la refrigeración sirve o no. Si la toxina que viene en la preparación que se ahorra la cadena fría es útil. Es lo que pregunta el doctor. Sí, en los casos de endotropias, generalmente la reinyección la aplicamos al momento en que vemos la desviación nuevamente, o sea, se va a la divergencia, regresa, y en el momento en que se presenta la endotropia, en ese momento, puede ser al mes, o un poquito menos del mes, no importa. ¿Cuánto la dosis? Generalmente, si se ponen 5 unidades en la primera, en la reinyección se piensa en la aplicación de 7.5 unidades. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Cuánto tiempo la conservas en refrigeración para considerarla útil todavía? Bueno, esto puede ser hasta 30 días o un poquito más. El riesgo es más que nada el que se contamine el vial, ¿no? Pero si lo guardas puede durar la activación hasta un mes. Sí, doctor Nájera. En el hospital tenemos un frigobar en el departamento, en el área de juntas, y ahí lo guardamos. A veces se va la luz, etcétera. Entonces, aplicamos a veces el lunes, se abre nueva, y luego aplicamos el martes, y luego el jueves, y luego el viernes, hasta que se acabe la réplica. Y entonces lo que hacemos es irle subiendo. En mi privada, ¿qué es lo que hago? La aplico y la guardo, le digo al paciente, si necesitas una reaplicación, aquí está tu toxina. Pero he llegado a tenerlas en refrigeración 8 meses, 9 meses, se la aplico y funciona perfecto. Con otro paciente, le digo, esta ya está pagada, te la regalamos. Entonces, usamos nosotros la marca Xiomin últimamente, hemos usado también, obviamente, Botox antes, pero las dos son muy tolerantes y han aguantado 8 o 9 meses sin ningún problema. Nada más subes un poquito la dosis. Sí, yo pienso que también no es lo mismo guardarla a 5 grados que congelarla como tal. Congelada puede durar bastante tiempo también. Una pregunta para la doctora Moguel. La doctora Moguel realmente, junto a la doctora Campomanes, el doctor David Romero Apis, son las personas que tienen una experiencia acumulada bastante grande. Mi pregunta sería, ¿cómo nos explica, Silvia, cómo es que mejoran
algunos músculos extraoculares o a los antagonistas que no se les inyectó, ¿cómo es que responden tan bien? Es decir, cuando, por ejemplo, el caso de la DBD, ¿por qué es que mejora si tú lo aplicas en otro músculo? ¿Qué sucede en el sistema nervioso central o qué será que ocurrirá? Por ejemplo, en endotropia congénita. Por ejemplo, sí. Yo creo que eso valdría la pena aclararlo. O sea, la toxina no va a curar la endotropia congénita, va a darte una posición para una mejor información propioceptiva al ojo. Pero si tú no tratas la ambliopía, si el niño no está bien refractado, si no le pusiste el +4 que necesita, no sirve. O sea, la toxina va a tener un efecto motor y tú tienes que dar el tratamiento sensorial correspondiente para rescatar, ojalá, la binocularidad. Entonces, por supuesto que si tú estás mejorando la posición ocular, inyectando los rectos mediales y favoreces la visión y pones la refracción correspondiente, etcétera, a lo mejor el control del ojo a nivel neurológico, a nivel central, va a tener una mayor eficacia y si logras hacer funcionar todas las estructuras binoculares en el cerebro, que son un montón, y logras hacer una coparticipación de trabajo interocular, es lo mejor para que el ojo no se vuelva a desviar. Entonces, si tú pones toxina botulínica y no atendiste todo lo demás, pues vas a tener más recaídas. Vas a tener otra vez al niño visco, vas a seguir con tu ambliopía, el ojo de 20/100. Entonces, es el todo. Es el decir, ya pongo la refracción que debe de ser, pongo el tratamiento sensorial que debe de ser y quiero modificar el sistema motor, pues tengo la toxina. No necesariamente tengo que ir a cirugía como primera indicación porque es más fácil reinyectar que estar reoperando. No desestructuraste todavía el sistema de músculos estructurares, etcétera. O sea, tiene muchísimos beneficios, hablando, por ejemplo, de endotropia congénita, de manejo temprano. Por eso Mario aclaró y habló de niños pequeños, porque a lo mejor si me llega un niño que tiene 10 años con una endotropia congénita que no fue manejada, pues el tratamiento puede ser diferente. Entonces, por eso vas a encontrar una respuesta en otros músculos cuando estás corrigiendo el estrabismo. No necesariamente que tengas que inyectar todos. Quisiera decir algo respecto a restrictivos, ¿puedo? Claro. Cuando tú tienes una opinión o un diagnóstico abierto, puedes encontrarte en algunos casos indicaciones. Entonces, no hay una regla límite en donde están restrictivos y no restrictivos, en donde tú puedes favorecer a un restrictivo, como por ejemplo Sara, cuando me ha pasado un paciente descomprimido e inmediatamente está en exo, le pones toxina y lo enderezas. O sea que hay de casos a casos. Entonces, me parece que poner una regla estricta es limitar las intenciones de los que quieren empezar a usar toxina botulínica. Evidentemente hay claras indicaciones como la parálisis aguda, que todavía en los libros van a encontrar que hay que esperar 6 meses. Nadie esperaría ahora 6 meses para un paralítico que acaba de sufrir algún problema. Incluso en los protocolos de las guías clínicas dice enviar al oftalmólogo a los 6 meses de la parálisis. Y los que manejamos pacientes paralíticos sabemos que el comportamiento es muy diferente. Un poquito andando en eso precisamente, ¿qué beneficio tiene? A mí me sorprendió mucho porque la verdad cuando manejas una orbitopatía distiroidea antes, durante y después de una descompresión orbitaria, el estrabólogo juega un papel importantísimo en el paciente que a lo mejor desde antes de la cirugía ya tiene un estrabismo. Un paciente que no tiene un estrabismo antes de una cirugía descompresiva y que tú lo dejas con un estrabismo posterior a la cirugía, puede ser temporal por inflamación, pero el estrabólogo, ¿qué ventajas tiene ponerle antes, durante y después la toxina botulínica? ¿Qué hace con el músculo, que es un músculo gordo, que no es como una fractura que está atrapado el músculo y que sabemos que aunque tú lo jales y que que tú le metas 20 unidades de toxina, pues no vas a mover ese músculo porque está atrapado? Pero cuando tienes un músculo súper enorme, que dices, bueno, no se va a mover, o sea, le cuesta muchísimo trabajo ir, tú haces una descompresión, abres una pared de hueso, el músculo se va, ¿y cómo jalas el ojo?
cuando está ahí metido ese músculo tan grande que no haces que vaya hacia donde tú quieres. ¿Qué beneficios tiene poner la toxina antes, durante y después? Pues yo creo que voy a contestar yo, porque ya vi que a los demás no les gusta usarlo en orbitopatía distiroidea. Yo creo que tienes la ventaja de que a la medida de que haya fibra elástica, estás manejando un músculo elongado con mucho mejor flujo de retorno, si se pudiera ya más desinflamado, y que en el procedimiento quirúrgico que se vaya a hacer, tienes un músculo que no tiene gran hipertonía, que no va a responder severamente a donde lo sueltes, y que en el momento en que se establezca la fibrosis posoperatoria, encuentre un músculo elongado por la toxina, más flácido, más relajado, y por supuesto, en la experiencia de Sara y yo, los pequeños desvíos o los más importantes que puedan aparecer ante el evento quirúrgico se puedan modificar. Entonces, en el pre tienes un músculo más fácil de manejar. En el trans, que Sara no me dejará mentir, que a veces ella misma sube con la toxina, cuando el paciente ya tiene una desviación y ella va a descomprimir, yo le pido, ya que vas por ahí, inyéctale los rectos mediales. Y ella lo hace, ha aprendido. Y en el postoperatorio, cuando vemos desvíos postoperatorios indeseables, también puedes hacer el manejo de esos desvíos. Si al final terminas haciendo una desviación pequeña ya quirúrgica, una retro del recto inferior, etcétera, seguro que eliminaste todos los otros desvíos asociados que pudieron haber estado si no hubieras manejado la toxina botulínica. Perdón, aquí está el doctor Martínez Oropesa, yo tengo que decir que él fue el primero que me permitió y me apoyó en el manejo de la toxina botulínica y que sabe mucho más que yo también sobre ello, Sí, vamos a escuchar al doctor Nájera. Nuestra experiencia en el estrabismo tiroideo, como lo mencioné, sí lo usamos. La verdad es que normalmente no funciona. Cuando vemos pacientes de órbita y los pacientes van a ser sometidos a una descompresión, son los menos los que tienen una desviación que manifiesten diplopia. Están tan protóticos los ojos que no pueden mover los ojos, y después de la cirugía descompresiva son mínimos los que retienen realmente o acuden por visión doble. Entonces, la mayoría de estos, cuando les hemos aplicado la toxina, es la verdad en grados severos, con pruebas de deducciones o de la pinza, para que me entienda toda la gente, muy positivas, no responden absolutamente nada. El paciente lo que te refiere es que como que le duele menos, como que le siente menos tenso, pero la desviación no se modifica. Entonces terminamos haciéndoles cirugía a la mayoría de ellos cuando no se quitan, pero aún así después de las descompresiones, la inmensa mayoría, no sé en el general cómo sea, no tienen visión doble y pocos tienen estrabismo. Doctora Marisa Arroyo. Yo quisiera agregar un poco a lo de endotropia congénita. Una de las ventajas de la toxina es que al no mover los músculos se inducen menos desviaciones verticales. Entonces es una ventaja que favorece que no se desarrollen a largo plazo. En los tratamientos ahí están, es cierto, y son alternativas terapéuticas que debemos emplear para diferentes cosas. Pero el tema de hoy es usos y abusos o desusos de la toxina botulínica. Y uno de los que para mí es importante recalcar es, no funciona en exotropias prácticamente nunca. Hay casos de excepción, siempre hay excepciones. En medicina no es todo sí o todo no, pero hay premisas que debemos seguir, sobre todo para guiar a la gente que no tiene suficiente experiencia. Entonces en exotropias no sirve, ni le haga. Y no funciona adecuadamente bien en restrictivos. Hay casos de excepción, como mencionamos en algunos, pero para fines prácticos no usarlo. Sí, doctora Plazola. A mí me gustaría escuchar la opinión del doctor Serioto y del doctor Tobilla en cuanto a estos estrabismos, ya sea postquirúrgicos de orbitopatía tiroidea, si tienen experiencia con el uso de toxina y, por ejemplo, en el tumor que presentaste, Ariel, pues es muy impresionante cómo, si es el periodo de inflamatorio o no, si tú pones toxina, le ayudas al paciente que no tenga una visión doble. ¿Qué experiencia tienen ustedes dos en eso? ¿Pueden pasar? Les pasamos. Sí. Gracias. En cuanto a la utilización de toxina post-descompresión, normalmente la utilizamos la descompresión la hacemos en pacientes ya inactivos,
Por lo tanto, estamos frente a un fenómeno restrictivo en cuanto a la parte muscular, en presencia de un músculo fibrótico, en lo cual la experiencia que tuvimos, que no es mucha, con los pacientes no hemos logrado buen efecto. Sí logramos efecto en algunos activos para contrarrestar de alguna manera esa diplopia que le hacía difícil el día a día, pero en los pacientes con orbitopatía que fueron a descompresión ya inactivos, realmente no nos ha ido bien tampoco. Tobilla. José Luis, perdón. Va para allá también. Está bien. Yo la verdad no le veo mucha utilidad, no tengo experiencia y me llama la atención lo que están haciendo ustedes de poner toxina antes de una descompresiva. No entiendo el por qué. Y cuando tienes diplopia antes de una descompresiva, ese paciente se va a tener que operar de estrabismo después. Entonces, primero lo descomprimes y después operas el estrabismo. Yo no le veo utilidad usar toxina ahí. Ahora, si tú estás induciendo una diplopia después de una cirugía descompresiva, tampoco tiene que ver con fibrosis del músculo. Esto tiene que ver con un desbalance que tú generaste en la órbita. Y está bien demostrado que esto es peor cuando nos llevamos los pilares de la órbita. Y esto tampoco se cura con toxina botulínica. Y si ya hay fibrosis, como ya lo comentaban, yo tampoco creo que tenga mucha utilidad. Sí, yo quisiera remarcar eso que dijo el doctor Tobilla, que son dos mecanismos diferentes. La descompresión viene por un fenómeno de grasa, etcétera, y el estrabismo es por un fenómeno muscular. Entonces, muchos de los pacientes que se van a descomprimir, que refieren diplopia, con la pura descompresión, a la mayoría se les quita. Tienen diplopia, a lo mejor en las miradas extremas, pero son dos mecanismos totalmente separados. Sí, agregando eso, el músculo es tan gordo que tú quieres que quede en la mejor posición. Entonces, el hecho de que tú actúes con un medicamento que te deje la posición que tú quieres mejor, porque descomprimiste, a lo mejor abriste el septum, quitaste los pilares necesarios, pero abriste la periórbita y descomprimiste suficiente, pero el músculo es tan gordo que de todas maneras te va a jalar con la grasa hacia donde hiciste la descompresión. Y tú quieres que quede la cicatriz en una posición primaria perfecta. Entonces, ahí es donde yo creo que la utilidad de la toxina puede ser en un momento dado, es algo que no va a durar toda la vida y que puedes usar para que el paciente esté más cómodo en el postoperatorio cuando hace una descompresión muy grande. Y esa es la utilidad que yo le veo y lo he aprendido con el tiempo y obviamente con la doctora Moguel a un lado, que es un apoyo importante, pero creo que esto ha quedado un poquito amplio de lo que podemos usar la toxina botulínica, que no debemos usarla en restrictivo, ya quedó la doctora Marisa Arroyo, lo puso muy bien. Esos son los momentos donde no debemos abusar de la toxina, donde debemos usarla. Y el doctor Celis, pues muchas gracias por esta sesión. ¿Me permites un segundito? Sí, doctora Marisa. Yo creo que hay una premisa fundamental que hemos tenido todos los que nos dedicamos a estos asuntos de la órbita y el estrabismo. Siempre puede existir la posibilidad de cambios en la posición ocular y en los movimientos oculares después de una cirugía descompresiva. Entonces, por algo está la premisa de primero la órbita, después los músculos y al último los párpados, porque también la cirugía muscular modifica la posición del párpado. Entonces, no le toques, no le hagas nada hasta ver cómo queda y después actúa en consecuencia. A ver, ¿puedo hacer una pregunta rapidísima? A ver, ustedes saben más de esto, y más que hablar de un tiroideo, yo hablaría de un paciente con una fractura de órbita, una fractura de piso donde el músculo estuvo contracturado y donde ya lo quitamos, ponemos una malla y hay de estas pequeñas isquemias, unas limitaciones en la movilidad que sabemos que es temporal y que se va a mejorar. ¿Ustedes pondrían toxina en el recto superior para quitar la diplopia transitoria? No, para provocar una toxina más para quitarle la diplopia, no. Yo hablaría que en las fracturas, sobre todo la de piso o en cualquier fractura, por el trauma muscular puede haber una combinación de factores en el estrabismo. Puede haber un atrapamiento ya sea de todas las fibras musculares con el signo de gota o de bota, o de… Entonces, ya liberado, las fracturas… Proceso de isquemia, sí. Y hay una cosa que se llama contractura de Goldman,
en donde el músculo está… Sí. El estrabismo tiene un doble mecanismo en algunos casos. Puede ser atrapamiento, ya sea de tejidos perimusculares, entonces un atrapamiento, y aparte puede tener un componente parético. Entonces, si el paciente tiene un estrabismo restrictivo completo, con una prueba de la pinza muy positiva, el ojo está abajo y no lo puedes mover, le pones toxina, no le va a hacer cosquillas. Pero si después de la cirugía, muchas veces el paciente de tener una hipotropia secundaria a la restricción, se lo liberan ustedes y hacen unas hiper muy grandes por un componente parético del recto inferior. En esos pacientes hemos puesto toxina en el recto superior, se le explica que el párpado se le va a caer alrededor de unos 10 a 14, 15 días, y aparte le ponemos, para igualar la hiper que tiene, toxina en el recto inferior del ojo sano. Y si el paciente es parético, se va a recuperar. Si el paciente es paralítico, lo vamos a terminar operando. Eso es lo que le iba a decir. Hay algunos casos que se recuperan espontáneamente después de la fractura, o sea, provocan la paresia y se recuperan. Entonces, en esos casos de paresia, pues nosotros no le aplicamos la toxina, solamente en aquellos casos en que después de un tiempo continúan con el grado de hipotropia. Y eso es muy frecuente. Bueno, pues agradecemos a la mesa sus palabras y muchas gracias, doctor Celis.